Hay una frase que me gustó mucho, no me acuerdo en cuál de los momentos del libro que leí, que habla que el vagabundo en su errancia construye ciudad. Ujú, Y me gustaría detenerme porque a mí me gustó eso. mm, De luego el arquetipo del vagabundo, mm, si de alguna manera te identifica ese arquetipo como mm, arquitecto, podríamos hablar mm, un arquitecto vagabundo o un arquitecto en errancia mm. o una arquitectura errante. Profundicemos un poco en esa idea de este vagabundo que en su errancia construye ciudad. Em, en rigor, el vagamundo en obra gruesa está conectado a una serie de construcciones que yo llamé frágiles, que son, el vagabundo lo que hace es asumir la ciudad en sí mismo. Finalmente todo lo que hay alrededor lo toma y lo pone en sus carros, lo pone sobre sí, y esto se transforma en una especie de mini ciudad, si es que uno quiere, es una especie de camuflaje. Me gusta mucho la idea de no aparecer. Esa idea del homeless, del vagabundo, esa idea de estar ausente y ser una negación, y que la negación significa como una especie de espejo en negativo, en negro de lo que es la sociedad. Es como decir, basta. Esa sensación, próximamente, en la próxima vida, me encantaría tenerla como En una situación segunda. personal, así como, claro, la segunda patita me gustaría tenerla como situación personal real. Y, y, y sí, hay dos aproximaciones más. Uno es el libro de Diamela Altit, que tiene que ver mucho con esto, que es el libro El Padre Mío, que son estas tres conversaciones que hace Diamela Altit del 83, 84, 85 a un vagabundo, el cual entrevista y después transcribe a la pata lo que el vagabundo dice. Y esta obviamente es un tema de marginalidad. También creo que en Diamela, quizás estoy sobreexponiendo, pero también creo que en Diamela es como una fundación de su lenguaje completo. Ahí tiene que haber algo con la manera, por lo menos con el tema, y por lo menos con la manera de abordar el lenguaje en su novela. Pero la idea del vagabundo también tiene que ver con esta idea de no tener raíces, que es extremadamente importante en Chile y extremadamente cuando uno le ha tocado vivir en Europa. Y no lo tomo como un problema, me refiero a raíces sólidas, físicas, reales. Y no lo tomo como un problema, sino como un beneficio. En Eso da general, mayor libertad, da una libertad mayor, da un... da una cierta frescura, si no decir, por decirlo de alguna manera, da una cierta... Claro, cuando uno viaja a Perú y ve a nuestros colegas peruanos, uno dice, pobres, o sea, hay un problema es como ir a Egipto, es Mm. como tener Egipto encima, es como... Es como hacer filosofía en Alemania. es un enredo, es una especie y zafarse de eso es muy difícil. Yo creo que zafarnos de una... o sea, creo que estas construcciones frágiles que no tienen raíz, no tienen historia, dependen de una persona solamente que acude y de una persona que recolecta cosas de alrededor, de lo que tiene alrededor, dice mucho de nuestra manera de relacionarnos con la realidad urbana, con la realidad arquitectónica, etcétera. Dice mucho de nuestra manera de cómo entender la ciudad. Ahora, una cosa es cómo se ha ido construyendo la ciudad espontáneamente, ¿no? Cómo se ha ido haciendo, o sea, bueno, se habla, por ejemplo, de arquitectura espontánea. Uno ve Valparaíso, una ciudad que tiene, sobre todo en los cerros, una espontaneidad. Pero también han habido planificaciones urbanas o visiones abstractas de las ciudades. Ujú. Y esas abstracciones tal vez le han hecho mal al urbanismo y le han hecho mal a la arquitectura. Y uno tiene la sensación que hay una rebeldía en tu libro frente a esas abstracciones, frente a una especie como de dictadura de las abstracciones, Ujú, ujú, en relación a lo que se ha hecho en Chile en arquitectura ujú, o en todo, no ujú, solamente en política, ujú, en urbanismo, ujú. etcétera. En rigor, a pesar de esas abstracciones siguen siendo parte de lo mismo, de este atiborramiento. Ahí hay una cita de Michaud, de un libro De Henri Michaud, ¿no? Del sí, poeta. de Michaud, cuando las grandes pruebas del espíritu, cuando va a un hospital psiquiátrico y ve una mesa de un esquizofrénico, y la mesa
cada día empezaba a transformarse en una cosa que dejaba de ser mesa y empezaba a ser otra cosa. Uno puede reemplazar la palabra, y se hace en el texto, Mesa por ciudad, ¿no? mesa por ciudad, y es lo que tenemos encima. Cuando aparece un aparato que uno no sabe de dónde tomarlo, de cómo, y lo trata de encauzar a una vía recta, y esa vía recta ya no existe. Esa vía recta es un olvido, o el recuerdo de un olvido, pero son muchos elementos atiborrados, mezclados encima, y es tan malo, pero puede ser muy bueno. Depende qué pase en rigor. Depende de los arquitectos, entre otros miles de asistentes. Quizás el arquitecto es el último en llegar en todo este cuento y quizás el menos importante. Hay un texto muy fuerte escrito por ti, que fue una conferencia, me parece, Frágil Fortuna. Es muy bello el texto, hay varias citas muy potentes de un cuadro de Paul Klee, El ángel a una tienta, hay un texto de Cioran sobre la caída en el tiempo, y de ahí tú recoges una cita de Cioran que dice: quiero ser elogiado, ¿no? Y afirmas que esta afirmación, alumbrada despiadadamente por Cioran, en la cita que han leído, marca los límites precisos a donde toda mirada se precipita en un aparecer desesperado. Al parecer debemos, como sea, intentar ser recordados en la retina de un mundo que mira con ojos demasiado abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema del olvido, me gustaría que lo tocaras un poquito. Nuevamente tienen que ver... Esa mirada es súplica. Ese quiero ser elogiado nos toca a todos, en rigor. Dentro del... Cioran lo dice, dentro de los espíritus más altos, los espíritus más bajos, el tema del quiero ser elogiado finalmente es un problema muy humano, por otro lado. Es como... es muy humano. Quizá el que salta eso es el vagabundo, o estas construcciones frágiles. Quizá son el recuerdo de un olvido, de algo que ha sido abandonado y algo que no pertenece. Y si es que uno lo rescata, incluso el hecho de rescatarlo y rescatarlo como figura, ya es una transgresión a lo que ellos son en sí mismos. Ya es una transgresión a tratar de ser un camuflaje dentro de la ciudad y tratar de sobrevivir dentro de una ciudad que no les pertenece, que los raspa, que es más dura de lo que ellos son. Entonces, en términos reales, el evitar quiero ser elogiado debería ser parte del problema. Debería ser parte del problema. Me gusta más hablar de las cosas más que de los personajes, a pesar de que para ser arquitecto tienes que ser un personaje. No son separables. Lamentablemente no son separables. De alguna manera, uno podría tender, o yo sentir en el libro no sé si una pulsión o inconsciente o consciente también a veces, a buscar una arquitectura que sea olvidada. Generalmente se piensa la arquitectura como aquello que tiene que ser dejado como un legado, el legado de un arquitecto, la arquitectura faraónica, la monumentalidad, incluso el patrimonio, ¿no? Y en cambio pareciera que en tu trabajo y en tu búsqueda hay más bien la búsqueda de una arquitectura que ojalá sea olvidada. El olvido. En términos reales, hay una cosa de Whitehead que habla, que analiza, me acordé por la pirámide, analiza en el concepto de naturaleza, que es un libro de filosofía, que uno lo puede leer como poesía, que es una cosa extremadamente, que mi hijo, que es matemático, se lo leyó desde la matemática, que ya ahí la cosa se empieza a complicar, pero él habla de la idea de los acontecimientos, que en realidad en el concepto, explicado por mí burdamente, en el concepto de naturaleza, la naturaleza es vista como un acontecimiento. Es equivalente a una pirámide bajo el sol durante siglos, es equivalente al choque o al atropello de una persona. Uno tiene una carga dramática que si se la sacamos, lo que varía entre una y otra son los tiempos de demora. En todo caso, y eso es lo que es, en cierta medida, más que un tema de olvido o un tema de que las distintas cosas tienen distintas demoras, tienen distintas maneras de permanecer en el tiempo y no tienen una pretensión. Mi pretensión real es jugar
es analizar la arquitectura a través de la arquitectura. Es casi un problema gremial más que público. Entonces, casi un problema de discutir la arquitectura dentro de la arquitectura. Ese es como el tema principal y el tema que para los arquitectos es lo más complicado. Es porque es jugar en una cancha que es más o menos complicada. Otra afirmación que anoté aquí que me interesó mucho cuando hablas que la figura segura es la que muestra la mayor debilidad. No. Claro, porque es la menos. Es más fácil una nube que, a pesar de que no tiene una figura, es más fácil su manera de adaptarse que una cosa monolítica. La cosa monolítica en general la resiste, pero resiste a pesar de ella misma, resiste a pesar de todo lo que está pasando alrededor. Y es un tema, es un tema de resistencia, y de resistencia a los materiales, resistencia formales, etcétera. Eso específicamente se refiere a la resistencia, a la resistencia en el mundo real, auténtico. Así, como Smiljan, también afirmas que el lenguaje que me interesa es donde se quiebra la posición adecuada de los materiales y se pierde la línea exquisita de la forma. Quiero que es ese quiebre de la posición adecuada de los materiales, y que tal vez pudiéramos ejemplificarlo en alguna de tus obras, y también de estos segundos, esta pérdida de la línea exquisita de la forma, la pérdida de un supuesto refinamiento, entre comillas, o de una supuesta belleza, entre comillas, ¿no? Lo segundo depende de los grados de resolución. En general, en los renders, en las fotografías que tú ves, toda la arquitectura mundial aparece aplanada porque por la fotografía misma la arquitectura aparece con los mismos grados de resolución. Cuando uno visita la arquitectura acá, afuera, donde sea, los grados de resolución de los objetos empiezan a ser muy distintos. Y nuestra arquitectura, que aparece totalmente nítida, igual que una arquitectura europea, empieza a ser completamente, a verse el grano en rigor, a verse la arista que no es perfecta, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con grados de resolución técnica y hacer notar que no somos eso, para mí es importante. O sea, ser honesto en la manera de abordar el problema me parece importante. Un ejemplo de eso es la Serpentine Gallery. Cuando hubo el problema de enfrentarse a esto, el proyecto duraba 3 meses, la construcción otros 3 meses, y por primera vez me enfrentaba a la crítica pública en Inglaterra, en Londres, que no es menor, no es la crítica pública chilena para la arquitectura, con mucho miedo y bastante inconsciente de lo que tenía que hacer, por otro lado. Cuando llegamos al resultado final, llegamos porque es un encargo raro, donde hay una galería de arte que te pide hacer un pabellón y tu cliente es un curador de arte que decide hablar de arquitectura al mundo a través de tu arquitectura. Lo cual significa que no es que estés eligiendo porque eres el mejor arquitecto del mundo, sino porque en ese momento determinado tu arquitectura le pareció adecuada para hablar con el mundo de los arquitectos, que es el principal, que en todo caso es una comunidad, bueno, que aquí está, es una comunidad fanática que se pasea por todas partes recorriendo cosas. Es una cosa bastante extraña, es como un poco esquizofrénica, no sé, una cosa extraña, por decirlo. Pero en ese volumen, cuando mi imagen primera era hacer una cosa en papel maché. Papel maché en papel encolado, en rigor, más que en papel maché. Y el papel encolado tenía un problema que no sabíamos la resistencia al fuego que podíamos llegar en base a resina, lo cual nos llevó a la fibra de vidrio. Zaha Hadid, a 200 metros de ahí, hizo un pabellón en fibra de vidrio. Y hizo un pabellón en fibra de vidrio como lo haría un europeo, absolutamente preciso y delineado, como si fuera un yate. Una arquitectura preciosa, que a mí no me entusiasma en lo particular, pero es una gran arquitectura. ¿Y cómo había que hacerlo? Había que hacerlo como se hace acá, y la explicación a Stage One, que es una empresa gigante de producción, hace todos los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. A 3 horas era explicarle a la gente cómo hacerlo mal. Y el problema era cómo hacerlo mal. Me dijeron, bueno, pero hacerlo mal aquí vale más caro. El tema de la resolución y de cómo uno adapta los proyectos y cómo
cuáles son las decisiones también políticas dentro de la arquitectura para presentar o para discutir la arquitectura es relevante. Entonces, estos grados de definición o de línea exacta creo que eran mucho más honestos, o sea, que fue certero en la manera como lo afronté. Si me hubiera puesto a jugar el juego de Zaha Hadid, voy muerto, seguro.